Estamos con Sylvie Henry, que es una gran cantante, venida de otro país, de una isla muy querida que se llama Haití. Además de migrante, además de venir de Haití, pues nos gustaría que nos contaras un poco por qué empezaste a cantar. Bueno, es que llegar a México no es porque yo tengo mucha historia sobre el salir de casa y llegar a otro lugar y cómo eres visto, ¿no? Somos, por default, un país de migrantes, ¿no? Haití empezó siendo la primera república. Haití empezó siendo el lugar donde llegó Colón. Haití empezó siendo la primera república, pero también porque es el primer país sin armas que derrotaría a Napoleón. Haití tiene el primer hombre que ha hablado sobre los derechos humanos, que es Toussaint Louverture. Es un esclavo que un buen día despertaron y se dieron cuenta que tenía dominado tantas disciplinas, ¿no? Y Haití tiene la desgracia de tener una posición geográfica pues muy favorable para otros, pero menos para nosotros. Entonces eso hace que siempre hay una búsqueda por una falta de infraestructura, por una falta de condiciones económicas desde la historia que nos ha puesto en marcha hacia otras suertes, ¿no? Entonces, todos soñamos en salir de Haití. Si no vuelves nunca, paisanita mía, a mi tierra querida que está sola y está triste, al menos tus recuerdos traigan luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que se hable ni lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. ¿Tú qué veías? Cuando llegaste, ¿cuál fue tu primera impresión? Yo me quedé, lo primero para mí fue como, wow, increíble que tan poco yo sabía de que existe aquí. Creciendo en Estados Unidos y estudiando música, tocando con muchos músicos, y cómo nadie me contó la escena que ya existe en la Ciudad de México. El nivel de músicos, la historia, las diferentes músicas de México, conocer a son jarocho, canto carrenche, la escena de free jazz aquí, todas esas cosas me sorprendió mucho lo que ya existió. Y me emocioné con eso. Vi muchos
muchas oportunidades, me dio muchas ganas de colaborar con diferentes músicos. Vamos a ver, las primeras grabaciones, por ejemplo, que yo escuchaba de muchos amigos míos, colegas, que venían, por ejemplo, del extranjero, lo cual hacía tremendamente eléctrico el ecosistema, ¿no? Porque además sabías que no estabas solo y que se estaban produciendo y se estaban aventando al éter productos muy buenos y de alguna u otra manera te hacía hacerlo mejor, sacar verdaderamente lo mejor, porque además era un esfuerzo colectivo, ¿no? Y al mismo tiempo a mí me daba un enorme orgullo y un enorme sentido de pertenencia y un enorme sentido de urgencia para hacer cosas que reflejasen el ecosistema. Por supuesto, te podría decir de una época un poquito previa, a donde yo también iba mucho, pero en donde no necesariamente yo ya estaba de lleno como intérprete, que era la etapa del Arcano, ¿no? Entonces ahí hablamos de Betuco, Viva Fidel, Wet Paint, Antropóleo. Todos estos grupos a mí me enseñaron a entender de qué estábamos hablando. Mi nombre es Roberto Arballo, pero donde quiera es más fácil localizarme, inclusive en las redes y todo, como Betuco. Una cosa muy curiosa, porque yo viajaba en la pecera a Televisa San Ángel, pero llegaba sudando y corriendo, y en la vicepresidencia estaba Víctor Farel, y ahí él era el que aprobaba los proyectos. Pero estoy hablando de Valentín Pimstein, de los nuevos productores, de Luis de Llano, de Navarrito, de los productores de la época de esa onda, de Paco Malgesto, de toda esa onda, de ¿cómo se llama? Del otro, Raúl Velasco, y hacían colas para pedir nuevos proyectos, para hablar con él. Uh-huh. Entonces yo llegaba a la presidencia y estaban sentados ahí, todos ellos, cuatro productores, y Olga, porque ahorita no se me olvida su nombre, la secretaria, apúrate, Betuco, te está esperando el señor. Así, cabrón. Y a ver, ¿qué hiciste ahora? No, pues ya hice lo de muchacha de barrio. Ajá. Y luego después otra vez. Y ya, a ver, muéstrame lo que hiciste para la nueva versión del Derecho de Nacer. Y la primera, pasó una cosa maravillosa, porque como yo no era el músico X, era el protegido de ellos. Ajá. El primer crédito al de la música que se dio en la historia de México no fue ni a Chucho Ferrer ni a Mario Patrón, fue a Betuco. Tú pones la telenovela más vista en el mundo, que hasta ahorita en este momento está en algún país repitiendo, es Los ricos también lloran. Claro, en Rusia, en todos lados. Yo fuimos a Rusia, que nos dieron premio por la novela, y versión rusa y toda esa onda. Y tú ves al final que está cantando Verónica, porque en el crédito aparece, en el principio se aparece Verónica, y al final también, y corren los créditos, dirección musical de Betuco. Oh. Betuco, no dice Roberto Arballo, no. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa maravillosa. Y entonces mi agradecimiento es tan grande, pero no nomás por mi ego o mis créditos musicales, sí, porque gracias a eso he pagado mis estudios, los estudios de mis hijos, medicinas, enfermedades, lujos en el aspecto de decir, me quiero ir a España ahorita, me quiero ir a Argentina, me quiero ir a Chile, me quiero ir a Mazatlán y quedarme allá unos días. Eso no te lo paga el jazz, sinceramente no te lo paga. No en la forma. Los patrocinios de instrumentos que las marcas que estábamos hablando fuera de la cámara, de que le sale más barato a Roland o a Boss o a Yamaha o a X regalarte instrumentos que tú jamás tuviste porque no tenías lana para comprar, porque tú te vas a presentar en un escenario con X artista. Es una mejor publicidad que puede haber, ¿no? 3, grabando cámara 4, grabando sonido, claqueta.
Nos quedamos en esta parte en la que estabas estudiando y te preguntaba cómo era la música y este mundo Sí, claro. de Chile después Va. del golpe y toda esta cuestión de transición política que duró muchos años, ¿no? ¿O ha durado? Duró muchos años porque, como que en cierta manera, Pinochet seguía gobernando. Ujú. O sea, el primer gobierno en democracia después de la dictadura fue el de Patricio Aylwin, que fue el único sexenal, porque allá son 4 años los periodos de gobierno y era precisamente porque era el gobierno de transición a la democracia. Entonces estaba como 6 años según Y ahí, o sea, el poder que tenían los militares seguía siendo Impresionante, metían miedo y recién después se empezó como a sentir más tangible que había más libertad en muchas cosas. La iglesia tenía mucho poder, yo era fan de Iron Maiden y prohibieron que fuera Iron Maiden, nos quedamos con los boletos comprados, Ay, ay, ay. mucha gente porque los curas tenían además al ejército aquí, entonces como que era un par de llamaditas y la cosa caía por ahí. Pero en Chile siempre ha habido mucha música, creo que es un país musical. En la mayoría de las casas de cualquier sector socioeconómico hay una guitarra y como que en cualquier reunión la guitarra por ahí pasaba y culturalmente, incluso en el campo, en el sur de Chile, la música es parte importantísima de la vida cotidiana. Y el jazz en Chile, curiosamente, tuvo un desarrollo alto por el puerto de Valparaíso, que antes del Canal de Panamá todo tenía que pasar por ahí, entonces había mucho tango, mucho foxtrot, música de baile que fue quedando obsoleta en el siglo XX, con grandes exponentes y gente que se quedó de otros lugares. Entonces el Club de Jazz de Santiago fue fundado en 1954 y por amantes de la música, por gente que tenía como los medios para armar este club sin fines de lucro, en que los jazzistas pudieran... Una de las cosas importantes, por ejemplo, era que los que tenían discos los compartían. Había sesiones de escucha, entonces con lo difícil que era conseguir algo en un país tan lejano, tan aislado, había gente que tenía bibliografía, había gente que tenía buenos discos y lo compartían. Hay gente como Pepe Josiasson, que falleció recientemente, un ciudadano polaco que llegó a Chile en los 50. Había mucho interés y un desarrollo alto. Inicialmente por gente que se dedicaba a otras cosas, médicos, abogados, jueces, no sé, que les gustaba tocar Dixieland o que les gustaba tocar jazz. Y en mi generación, como un poquito también nos tocó muy fuerte la época de la fusión y de bandas como la Electric Band de Chick Corea, y son grupos que empezaron a ir a Chile justo en el 90. Billy Cobham, Trilog Gurtu, proyectos y John McLaughlin. Entonces había la posibilidad de ver a estos músicos que uno conocía solo por las grabaciones. Y a mi generación en particular nos tocó el Club de Jazz de Santiago como el punto de encuentro, el lugar de aprendizaje, donde nos prestaban instrumentos para ir a estudiar, donde nos prestaban salas para ensayar, donde podíamos ver a los profesionales ensayando, ahí uno sentadito en un rincón. Entonces hay un nivel muy alto. También creo que lo asocio con la falta de trabajo, o sea, la falta de un campo laboral en la música popular. O sea, lo que en México se conoce como el hueso, que es tocar como con estos artistas de Televisa y irte de gira y estar ahí en estos shows llenos de parafernalia y de un montón de cosas donde lo que menos importa realmente es el talento del que está al frente, que curiosamente es el que llaman artista, el artista. En Chile eso no existe, hasta el día de hoy, o sea, contadísimas excepciones. Entonces, los que decidían dedicarse a la música lo hacían por una convicción enorme y entendiendo que de eso no vas a vivir. Entonces, por ejemplo, los saxofonistas que decían yo voy a tocar el saxofón, no te iban a llamar a los 6 meses de estudiar para decir, bueno, hay gira con Paulina Rubio. No hay algo así. Entonces, la gente se clava
hasta el día de hoy, a un punto en que se alcanzan niveles muy altos de expresión en un género que requiere ese compromiso, siento yo. Entonces, yo tenía muy buenos referentes de gente anterior a mi generación que tocaba a un nivel alto, y los iba a saber tocar, pero eran poquitos. Ahora son muchos más, por supuesto, porque hay más escuelas, porque la información viaja más rápido, porque no necesitas tal vez salir a estudiar a otro país para tener acceso a esa data, ¿no? Así que había un nivel alto, había muy buenos bateristas, muy buenos guitarristas. Chile es país de guitarristas, por excelencia. Así que cuando yo llegué a México, si bien era muy joven, tenía bastante tarea hecha, digamos. Yo ya era músico profesional, no llegué a estudiar a México, llegué ejerciendo mi oficio, ¿no? Y si bien he seguido estudiando, así, cada vez que puedo tomar alguna clase o tomar algún taller o algún curso, y en viajes que hacía durante una temporada que iba muy seguido a Estados Unidos, nunca me pareció que fuese necesario inscribirme en una escuela o irme a Berkeley o irme a Nueva York a estudiar. Yo iba a Nueva York a ver conciertos, a tomar algunas clases, a caminar, a perderme en la ciudad, a meterme en los museos. Y siento que eso fue informando desde otro ángulo mi desarrollo como músico. Sí, y además, bueno, coincides en México con otros migrantes. Así es. Del otro lado de la cordillera, ¿no? Claro, argentinos. Sí, sí. Argentinos. En particular, uno de mis primeros amigos en México fue Hernán Hedge. Hernán llegó un par de años antes que yo y lo conocí al primer año de estar acá yo. Y a través de Hernán conocí a Nico, conocí a Ezequiel y pues eran músicos que estaban aportando también desde una visión distinta, desde, por supuesto, otra formación y con muchas ganas de hacer cosas. ¿Para qué te vas? Yo creo que hay que irse para verse de lejos, para no ser tan dramático. Si estás demasiado pegado, no puedes ver el resto de las cosas. Hay una virtud de poder ir al microscopio, pero si te quedas demasiado tiempo dejas de ver el resto de las cosas y hay muchas cosas muy positivas. Y muchas veces cuando tienes un ecosistema pequeño, muy importante importante en la escena latinoamericana, como el mexicano no deja de ser pequeño, ¿no? Y a mí me era muy importante como salirme, romper inclusive con la relación de cómo me percibo yo en un ecosistema para volverte a inventar o reinventar en otro y a ver qué pasa, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con ser mexicano y un artista contemporáneo y eso qué pasa. También la expectativa que tienen de un mexicano, ¿no? Eso puede jugar de una manera positiva y
y de una manera negativa, ¿no? Porque si lo permites, lo digo medio de chiste, pero o sea, te van a colgar una piña y una papaya y unas, ¿no? Ahí como si fueras Carmen Miranda o lo que sea, porque de alguna u otra manera la tendencia es a reducirte al mínimo común de la comprensión de aquella persona que no tiene las realmente etiquetas, ¿no? exacto, Latino. las etiquetas. Lo cual es todo un tema porque a mí me parece que si bien, sobre todo en este momento, es algo de hecho popular, la inclusión y la diversidad y la igualdad, sí hay que hacer una diferencia entre lo que se llama en inglés tokenism, que Eduardo Galeano decía que era una cosa vertical, es decir, es una dádiva, ¿no? En donde se perpetúa la brecha, ¿no? La brecha de oportunidad, la brecha de acceso, la brecha de privilegio y affirmative action, ¿no? Una acción afirmativa en donde es genuino que no hay una representación de vida dentro de las artes en el nivel al que tú pretendes, ¿no? Y eso lo empecé a ver, mi carrera empezó a tomar dos brechas. Una, mi carrera como baterista y otra como compositor. Y a mí me pareció interesantísimo porque empezaban a tomar diferentes velocidades, no iban a ir parejas. Y cuando vi que no iban a ir parejas las dos, me relajé mucho y dejé que fluyeran las dos a la velocidad que iban a ir, ¿no? Y que han estado yendo y que continúan yendo. Y ambas reportaban diferentes diagramas, ¿no? Cartesianos en cuanto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Lo que se me permitía tocar, o lo que te permitían, o lo que te permitías tú tocar, vis a vis que te consideran un latinoamericano, y lo que quiere decir para las personas, ¿no? Sí, y que quién sabe qué significa. ¿Quién sabe qué significa? Totalmente. Smoke, smoke, smoke. A taxi driver asked me if I wanted him to take my tilichas. I nodded with my whole body approvingly, and readily the driver grabs my bulto, puts it in the trunk, and before I know it, drives away. Smoke, smoke, smoke. I run after him in vain, finding along the way a chota. He clearly saw the car and where it was headed when I approached him for help. He staggers me in a right tone and says, India pendeja, mejor regrésate a tu pueblo, aquí te van a chingar. No había límite, pues, ¿no? Leí... No, aquí no había límite. No había límite. Bueno, por otro lado, sí. Por ejemplo, supe una anécdota que contaste también cuando estuvieron en Estados Unidos y no tenían prácticamente ni para comer, ¿no? O sea, comían arrocito y punto, ¿no? Estaban a punto de regresarse a México porque no había la posibilidad de oportunidad para salir adelante y tuvieron esta cosa mágica que dices, ¿no? Les hablaron por teléfono para estar en un estudio, el IEM, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos. Bueno, nos venimos para acá y luego ya, yo por cosas de mi matrimonio y todo me fui a Los Ángeles porque Eugenio recibió otra beca para irse a estudiar allá. Y sí, en efecto, armamos, para no hacértelo muy largo, armamos el grupo en Los Ángeles. Y estuvimos tocando muchísimo, estábamos tocando en casi todos los clubes de jazz, pero en esa época, bueno, ya hasta ahorita, no te pagaban nada, ¿no? O sea, te pasaban el sombrero y te daban, como siempre, o sea, siempre lo mismo. Te pasaban el sombrero y ahí lo que caía era lo que te contribuían. Y entonces llegó un momento en que realmente no se podía, o sea, económicamente no se podía. Yo tenía un hijo aquí y, o sea, ya Fernando ya estaba casado y entonces era compleja la cosa, ¿no? Entonces, sí, estábamos sentaditos en una mesa y el amigo que nos consiguió, bueno, le dimos el máster de nuestro tercer disco a un amigo que trabajaba para AIM, con Herb Alpert, en la rama de discos latinos.
Y al mismo tiempo ya habíamos hecho una amistad con Claire Fisher y le dimos un máster a él porque él estaba sacando discos en una compañía que se llamaba Discovery. Entonces resultó que el chavo de AIM le tocó nuestro disco a Herb Alpert. Entonces Herb Alpert lo escuchó y dijo, bueno, no tenemos una rama de jazz en este momento, pero me encanta cómo tocan estos chavos y estoy por sacar un disco nuevo y lo quiero promocionar, entonces quiero ir Entonces, la historia corta es que se vino Herb Alpert a escucharnos ensayar y entonces le gustó muchísimo y nos dio un cassette para que nos aprendiéramos 4 canciones de su nuevo disco y dijo, regreso la semana que entra y las toco con ustedes. Entonces así fue, regresó, tocó con nosotros y nos dijo, yo les hablo porque tengo que hablar con mi socio, con Moss, que era Herb Alpert y Ron Moss, eran AM. Entonces, así fue, regresó, las tocamos, le gustó muchísimo y dijo, bueno, yo tengo que hablar con mi socio. Y entonces estábamos esperando y eran ya veníamos a andar comiendo higaditos de pollo ya con arroz ya 2 semanas y estábamos sentados en la mesa ya después de 2 semanas de estar esperando y no nos hablaban y obviamente no es una situación donde tú vas a hablar y dices, oye, ¿qué onda? ¿No? Entonces estábamos sentados en la mesita ya después de 2 semanas y dijimos, o sea, no se puede, no podemos seguir así, no hay lana para sobrevivir, o sea, podemos estar sacrificando todavía, pero ya, o sea, ya tocamos todos los clubs, nos ha ido muy bien, pero no hay lana, no hay lana para sobrevivir. Entonces, estábamos en esa plática, te lo juro, o sea, en esa plática, ¡ring! Ahora dice Herb Alpert, no, que sí, que mi socio dice que sí. Entonces llega el otro día Herb con su cartera. ¡Ring! Ahora dice Herb Alpert, no, que sí, que mi socio dice que sí. Entonces llega el otro día Herb con su cartera, nos da lana para que compremos ropa, porque iba a hacer un video para promocionar el disco, pero originalmente no había incluido a la banda. Entonces dijo, no, voy a ponerlos ustedes en una esquina, entonces vamos a tocar esta canción, váyanse a comprar una ropa y nos vemos mañana en la mañana, y así, tan. Entonces de repente nos convertimos en la sección rítmica de Herb Alpert. Oh, wow. Y entonces de un día para otro era como, bueno, nosotros no queríamos hacer nada de eso, o sea, nosotros queríamos tocar nuestra música, punto. Pero nos dimos cuenta que hasta ahora me doy cuenta de eso y lo sigo practicando en mi cabeza y en mi cuerpo y en mi alma. O sea, estarse quejando de que te estás hueseando, se me hace una tontería. A mí se me hace una tontería. ¿Por qué? Porque en vez de pensarlo de esa manera, lo pensamos como, bueno, estamos tocando música. Estamos tocando nuestro instrumento. Sí. Y nosotros no sabemos cómo tocar si no viene de aquí. Entonces era todo, de todas formas, iba a ser de aquí. Yo voy a ser honesto de nuestra parte. Era música original de Herb Alpert. Entonces, esa también era buena señal. Y lo que ganábamos ahí nos daba chance de hacerlo nuestro con mucho más tranquilidad, con mucho más concentración, con mucho más tiempo de calidad. Y nos enseñó a tocar un poco diferente, porque estábamos acompañando y no estábamos acostumbrados a acompañar a nadie. Nosotros era de tema, puente, tema y a darle. Entonces era otro concepto completamente y nos ayudó muchísimo a lo que hacíamos nosotros. O sea, de ponerle mucha más atención. O sea, obviamente siempre nos respetamos, como la conversación entre nosotros siempre fue muy respetuosa. O sea, estaba soleando a Eugenio, o lo acompañábamos, le agregábamos a su improvisación o nos callábamos, Fernando y yo, o sea, dependía de quién, siempre estábamos muy concentrados en eso, ¿no? Muchísima comunicación. Sí, respetuosos, pero a lo máximo, o sea, de que es un grupo, estamos tratando de sonar bien como grupo, no vamos a estar hablando de más cuando otra gente está hablando, ¿me entiendes? O sea, como una conversación, que es lo que es la música, ¿no? Entonces, no, en una mesa no me voy a poner a gritar enfrente de ti y a hablar encima de ti, ¿me entiendes? O sea, no se presta eso. Entonces eso era muy atractivo para Herb Alpert porque
veía cómo trabajábamos, entonces veía... Y bueno, y eso fue el cambio de nuestra vida, porque de ahí salió todo lo demás. O sea, Además tenían contacto con músicos muy importantes en ese estudio, ¿no? pues sí, porque estaba Michel Colombier, estaba grabando un disco junto a nosotros, estaba pues, todo el mundo, llegó Johnny Mitchell, Sting, pues, toda esa gente salió de AM, o sea, y esa es la otra cosa, ¿no? Que es intimidante ahora, era intimidante entonces, pero como que nunca nos cayó el 20 de esa manera. O sea, nos sentíamos muy afortunados, obviamente, porque éramos la sección rítmica del dueño de la compañía. Entonces era como, bueno, todo el mundo teníamos acceso a todo el complejo de AM, que era enorme, porque eran los estudios de Charlie Chaplin originalmente. Entonces estaban el soundstage donde hacían las películas y todo eso estaba ahí. Y teníamos acceso a todo, o sea, nos podíamos meter a las grabaciones, a ver quién es. Bueno, obviamente preguntándole al ingeniero y a la gente, ¿no? Pero nos daban chance de entrar a ver grabaciones y me tocó ver a Ray Brown tocando con la orquesta y así, cosas así, ¿no? Entonces era como Disneylandia, ¿no? Para nosotros. Pero la cuestión es que ya ahora yo digo, híjole, o sea, ese señor que fue responsable de las carreras de Burt Bacharach, de los Carpenters, de Gino Vanelli, de James Taylor, de Johnny Mitchell, de Sting y Police, de, bueno, una infinidad de gente, ¿no? De Quincy Jones, de Michel Colombier, etcétera, 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 ¿no? Sergio Méndez. Ese señor nos escogió a nosotros tres. Hola, yo soy René Moy, soy cantante, compositora, productora, gestora, directora de la Oficina de Turismo Musical de la ciudad y loca salvaje por excelencia. Mira cómo mira todo lo que lleva sin parar. Con ese gusto que se carga todo país. Ponle la calle, ponle casa en el hombre. Tarde o temprano íbamos a estar en el ojo del huracán. O sea, la gente iba a querer venir aquí, nos tachaban de locos justamente, ¿no? Y hoy en día eso ya está sucediendo y todavía la gente no lo ve, ¿no? Es que eso es lo que a mí me genera muchas frustraciones. Ay, sí. Como de verdad la falta de... O sea, yo siento que hay como varias corrientes, ¿no? La conveniencia y como la gente que va siguiendo las tendencias, ¿no? Pero no... Hay poca gente que esté proponiendo cosas diferentes que resuelvan nuevas problemáticas, ¿no? O problemáticas que no han encontrado una respuesta, ¿no? Eso es bien difícil. Yo por eso me enfoqué a turismo y no a cultura. Ya. Porque yo quería ir a hablarle a una visión más internacional, Sí. al mundo. Y entonces, desde ahí he logrado cosas muy interesantes, pero sí, somos pocos los locos que se avientan, ¿no? A armar pues estos ecosistemas que responden a cosas que la gente ni siquiera, ¿no? Exacto. Yo ahorita, por ejemplo, veo un poco. La gente habla como Acapulco en sus viejas glorias, cuando venía todo mundo aquí y era el centro, ¿no? Sí. Y ahorita estamos viendo el nacimiento del nuevo Acapulco, que es la Ciudad de México. O sea, ¿a dónde va esto? Está brutal. Está brutal. ¿No? ¿Cómo estamos preparados como ciudad? ¿Estamos preparados como gremio musical, como clubes, como lugares, venues, como productoras? O sea, ¿estamos preparados? Falta mucho. ¿En dónde estamos? Pues yo siento que es un momento muy delicado y frágil, en donde se tienen que tomar decisiones y posturas inteligentes y culturalmente sensibles, porque si no, va a valer madre. O sea, es bien difícil llegar como mexicano a tocar un venue bueno y que esté lleno de gringos y que te traten mal porque eres mexicano en tu país. Eso es algo que sucede. ¿Sí? Está sucediendo y está cañón porque la gente trae dólares y entonces de repente dicen así como de ay, ya ningunean a los mexicanos y ya los meseros ni español hablan. Sí.
O sea, esto es algo que es muy delicado, muy, muy, muy delicado. Y que México tendría que haber aprendido ya a no dejarse caer en estas cosas, por más tentador que sea lo que sea. Entonces, eso se me hace muy interesante y por eso creo que es importante incorporar un discurso sensible culturalmente en todo lo que se haga en términos de cultura, ¿no? Debe de haber, sí, tiene que estar abierto el diálogo para que la gente al menos esté cuestionándose estas cosas y que tome sus decisiones, ¿no? Pero sí tiene que haber eso y también tiene que haber una comunidad organizada, porque también hay mucha gente de otros países que está viniendo a hacer negocio aquí también con la música y con la cultura. Y entonces, pues es gente que nos guste o no, también viene gente de pues, países que tienen pues una ventaja impresionante de industria. Y entonces, o sea, nos tenemos que poner las pilas también para no nada más quejarnos, sino aprovechar al máximo este momento, porque es un momento en el que nos podemos realmente enriquecer y podemos ampliar nuestro mensaje más allá de cualquier frontera, ¿no? Entonces, es momento de hacer alianzas, de hacer intercambio cultural, de comunicar, de aprovechar, de organizarnos, de generar riqueza, de invertir. O sea, es un momentazo. Maestras, ay, qué gusto estarte aquí y coincidir nuevamente. ¿Qué onda? ¿Qué sale bien esto? Pero que de música, estamos hablando de música, Sí, señor. y que poeta, músico, cantante, loco Y otro poco. y otro poco, y que ha habido algunas, no sé, según mi impresión es que es posible. El otro día hablábamos con Mardonio de que la música que hace es el jazz mexicano, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, es histórico, es de nuestro propio, desde nuestra visión, esta posibilidad con la música que tú haces, con la música del cilindrero, de la música del ambiente del centro, todo lo que nos has contado con lo que hace Mardonio, ha ocurrido, es posible. Pues que digamos que yo abrevo como de muchas músicas, ¿no? O sea, la música de mi tierra, que es una música que heredada por el ombligo, digamos, pero además muy profusamente por mi señor padre, que es el huapango. El huapango viene, yo digo que viene como del lamento del cerro, pues, ¿no? Y pienso que es extraño porque en realidad yo soy un escritor, soy un poeta que de pronto ha vestido, digamos, las palabras, los versos que en algún sentido me van saliendo desde las profundidades tanto de los demonios como los fantasmas, como de la memoria poética. Me ha tocado vestirlos con música y he hecho de todo, maestro. He hecho de todo y ahora mucho más recientemente me ha tocado trabajar con las músicas tradicionales mexicanas, entre ellas el huapango. Y en efecto yo decía en una entrevista que el huapango, más allá de lo que yo haga, quizá porque lo que yo hago es un trastocamiento del huapango a partir de la poesía y al revés, ¿no? El huapango trastoca la poesía que hago. Pero me parece que ahora he estado mucho más dispuesto porque como a asumir ese reto y darle esta suerte de contemporaneidad, ¿no? Por ese trastocamiento de la poesía y la música tradicional de otra poesía, porque el huapango o la música tradicional no está exenta de poesía. Entonces me parece a mí pues sí, es como, yo decía que el huapango es como el jazz, ¿no? O el son jarocho se compone incluso de momentos de improvisación muy libres, ¿no? Tanto instrumentalmente como en la versería, que eso tiene mucho. La topada del son jarocho, la topada del son huasteco, donde dos personas van improvisando, haciendo versos al vuelo, picudeándose muchas veces, como suele ocurrir de una manera lúdica en el jazz, ¿no? Entonces yo decía que el huapango es como el jazz de rancho, ¿no?
y me parece que de ahí a eso que yo hago, que es también un poco trastocar el guapango ya como se conoce, pues hay una cosa que me parece pues digna de los tiempos, donde todo está tan a la vista, tan a la mano, tan al oído, todo es tan lejano como quieras que sea, o todo es tan cercano como quieres que sea. Entonces me parece que esta suerte de contaminación, ¿no? Octavio Paz llamaba contaminar al contacto, ¿no? Decía que todo contacto contamina, ¿no? Y pienso efectivamente que mi periplo artístico, que empieza con el teatro, que pasa por la poesía, que reivindica la lengua náhuatl, que se va a la escena para acompañarse de la música, me parece que efectivamente ha ido tomando un cachito de aquí, otro cachito de allá, otro cachito de acullá, y sí creo que es pues, no sé, me parece un trastocamiento, la música que se trastoca todo el tiempo, el guapango es una música que se trastoca todo el tiempo. Hay una generación ahora muy importante de chavos muy jóvenes, guapangueros, pero cuya huasteca es la chilanga. Chilanga. No me acuerdo con quién estaba platicando el otro día justamente del tema. Bueno, hay un nivel ahora de cantidad de músicos que tienen calidad, que están saliendo o que están queriendo tocar, ¿no? Digamos, y los lugares siguen siendo los mismos, la misma cantidad. No ha crecido en ese aspecto. Han crecido los músicos, ¿no? Pero lo curioso es justo esto que estamos hablando ahorita, ¿no? No se están dando cuenta que este fenómeno de migración va en todos los sentidos. No solamente vienen migrando de Sudamérica a México y al norte, sino también al revés, del norte hacia acá. Yo lo veo en los clubes de jazz. O sea, en los clubes de jazz, cada vez que voy a un lugar, está un extranjero tocando. Está desplazando justamente a una escena local que no se atreve a tomar su propia escena, que no se atreve a afianzarse y decir aquí estamos, ¿no? Está muy bien la integración, está muy bien la interacción con todo el mundo, pero te están comiendo el mandado, ¿no? Pues sí, o sea, hay que desarrollar toda una infraestructura y toda una industria, pero sí, no sé. Además hay una facilidad que es la tecnología, la cercanía a quien quieres llegar, ¿no? Justo para poder hacer eso. Ok, tu proyecto en el que estás ahorita, que por primera vez lo estás desarrollando al 100, platícame de eso. Bueno, como a mucha gente, la pandemia fue algo durísimo, ¿no? O sea, perdí todo, no había eventos, no había turismo, no había nada, o sea, todo por lo que llevaba trabajando, así, se cayó. Y yo desde el principio, yo le dije a mi familia, esto va a durar mínimo 2 años. Sí. Y como siempre, pues me tiraban de loca todo el mundo, claro que no. Y yo dije, yo a partir de ahorita ya no pago más renta, y me fui a donde hubiera pescado, mango, coco y fruta, verdura que pudiera sacar del vecino, por si me quedaba sin un peso, por si se acababa el mundo, por si cualquier cosa. Y entonces en esa decisión, en ese movimiento y todo, pues tenía yo mucho miedo. La verdad es que tenía mucho miedo y tuve una crisis de salud mental fuerte. Además, yo no lo sabía hasta después, pero a mí el COVID afectó mi sistema nervioso. Entonces, estaba nervioso sin entrar. Entonces, yo era un manojo de ansiedad y ataques de pánico y tuve que ponerme súper sana y todo, pero sí tenía mucho miedo todo el tiempo. Y lo que me salvó fue volver a hacer música y el mar, ¿no? Pero sí, o sea, como que todo eso que me estaba pasando lo tuve que poner en alguna parte. Y en esa necesidad como de conexión, pues acabé haciendo esta música que también le hablaba a la gente de este pueblito, porque vivo en un pueblo de 200 personas, o sea. ¿En dónde? ¿En Guerrero? Guerrero. Ya.
y pues la comunidad afrodescendiente también, y no, ahí, o sea, y también pues ahí era el punto de intercambio, o sea, por Acapulco entra la nao de China, ¿no? Y entonces también hay una influencia asiática loquísima, y entonces, y eso permea en la música, ahí viven también Rodrigo y Gabriela, y entonces hay todo un tema como de la guitarra en Guerrero, y la música para la naturaleza, y los animales, o sea, como que me cambió por completo, pues mi soundtrack, Sí. ¿no? De vida, Sí. me cambió. Y entonces empecé a contar historias de mi comunidad, del pueblo, de la naturaleza, de lo que me estaba pasando, de mis corajes, de mis dolores, de mis tristezas, en español. Y pues heme aquí con este proyecto ahora que, pues, o sea, ahorita el sábado toco en el Teatro de la Ciudad, cerré el año en el Zócalo de la Ciudad de México, o sea, están pasando cosas hermosas. Cuando llegué, una de las razones, como te decía hace un rato, que me hicieron pensar que era un buen lugar como para intentar desarrollarme como músico, era que vi músicos de muchos lugares del mundo. No solo mis amigos sudamericanos, que conocí casi cuando llegué, sino que músicos cubanos, músicos estadounidenses, músicos de todo México, porque México, si bien yo vivo en la Ciudad de México y para mí es un mundo, México es un país enorme y es un país que es como varios países. Porque alguien de Monterrey es muy diferente a alguien de Mérida y porque alguien de Oaxaca es muy diferente a alguien de Tijuana. Ajá. Y es otro tipo de migración también, ¿no? Sí. Que llega a la ciudad. Y esta ciudad es un punto de encuentro geográficamente puesto con el mejor clima, con la comida deliciosa, con esa ebullición cultural de que cada día a la hora que sea puedes ir a ver algo. Eso no lo tiene ni Obama. Ni Obama. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué está Jaime acá sin entender que vienes también de una forma del blues, que pasas por el jazz, que además, como con Héctor Infanzón, ocurre una cosa. Hay una identidad clarísima en la música, ¿no? Pero sabemos que es por tu formación y por lo que has escuchado, pero nos gustaría que nos hablaras de eso. Y mucho por la zona fronteriza en la que, por un lado, nací, fue mi primera infancia, donde te digo, más allá de que identificara los géneros, simplemente no había límites. Pues la música que no dejaba de ser vernácula se volvió global y de hecho se volvió un folclore global, ¿no? Entonces, más allá de las rivalidades que nadie pide y de las aficiones y de el fanatismo a veces, que yo realmente no lo concibo en la música, porque la política es la que divide, incluso el deporte, pero la música une, más allá de las diferencias. Bueno, dedicada a toda la gente del convite, incluidos los que trabajan de dueña, pues creen que soy jazzista, pero bueno, dije, vamos a hacer esto en modo toma 5, ¿no? A ver qué onda. Se llama Puerto de Portales. Yo no sé si fue en Marsella, en la Nueva Orleans o en Gales, pero creo que la vi por el puerto de Portales.
Fue su música atractiva, fue su encanto de sirena, lo que me llevó a su piel, sin fijarme en la entrepiel. Yo iba por 2 semanas a tocar o 3, a tocar a algunos lugares en Singapur y a tocar en un club de jazz en Kuala Lumpur, en Malasia. Y una cosa llevó a la otra, hice conexiones por aquí, por allá, y me acabé quedando pues casi todo el 2013 en el sudeste asiático. Fui 3 veces a Japón también, a tocar. Una cosa muy increíble. Grabé un disco en Kuala Lumpur, que tampoco lo tenía planeado, pero te digo, una cosa llevó a la otra. Tuve una propuesta interesantísima para hacer ese disco. Ya estaba tocando temas originales allá en Malasia, y bueno, pues salió este disco, ¿no? La comida es importante, la bebida es importante, la gente es importante. Es que eso suena después en tu música. Yo estoy seguro que eso suena. Si te comiste algo delicioso, tu música va a sonar informada por eso. Si te pasó algo horrible, también. Claro. Si tuviste una mala experiencia, si fuiste tremendamente feliz, todo eso suena en tu música. Y por eso yo creo que no es una teoría que tenga yo, lo decía Charlie Parker. Que si no lo has vivido no va a salir del saxofón. Además, en esto que se nos puede olvidar, porque aquí, por lo menos en el convite, nunca pensamos en nacionalidades, no pensamos en de dónde vienes, nada. Todos los que llegan son invitados a la casa, son invitados al convite, pero la realidad... Solo pensamos en qué comen. De ahí, si tienen buen gusto en lo que eligen comer, ya, eso es todo. Ese es el filtro. Ese es el filtro. Sí. No, pero está muy bien, realmente, porque luego se pierde esa historia. Claro, se va quedando porque no... Queda en un dato, Gabriel Puentes, baterista, tocó con tal disco y todo. Y de pronto, y era mexicano, ¿no? Así, nació en Portales, ¿no? Sí, y así como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Sí, la chingada gana.